Hacia finales de la década pasada comienza a cobrar dinamismo la protesta social en Argentina, como respuesta a la crisis resultante de las políticas neoliberales que dominaron la escena nacional en los 90. En ese contexto, grupos de trabajadores ocupan empresas en riesgo de cerrar sus puertas organizándose para operarlas en forma autogestionaria. Se ha vuelto un lugar común, incluso en el discurso de los medios masivos de comunicación, caracterizar la década de los 90 como la década del auge neoliberal, signada por las políticas de ajuste fiscal, privatizaciones de empresas del sector público, achicamiento del Estado y apertura de los mercados. Aunque estas atribuciones resulten correctas de acuerdo a los lineamientos del credo neoliberal, para ello basta con leer rápidamente los puntos esenciales del concepto de Washington. Conviene precisar el significado del término neoliberalismo en cuanto doctrina política o económica. Del reclamo laboral tradicional a la recuperación de empresas. Una de las hipótesis de este trabajo es que existe continuidad entre el tipo de acciones colectivas que caracterizaron los conflictos laborales durante los 90 y la difusión hacia finales de la década de acciones que se orientaron a la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. Esta continuidad estuvo marcada por la relevancia que fue adquiriendo la preservación de la fuente de trabajo en las acciones colectivas emprendidas por los trabajadores desocupados. La mayor significación de este reclamo estuvo asociada no solo con la crisis que dio lugar a los cierres de empresas y ajustes en los planteles permanentes, sino también el aprendizaje social en torno a las consecuencias que tuvo para muchos trabajadores la salida de la empresa, aún entre aquellos que cobraron elevados montos por concepto de indemnización o retiro voluntario. En este contexto, donde se inscribe el cambio en las formas de expresión de los reclamos, pasando del tradicional a la toma y recuperación de las plantas. Por tanto, la ocupación de empresas por parte de sus trabajadores y su puesta en producción se inscribió en acciones defensivas y de resistencia que constituyeron una prolongación de los reclamos por la fuente de trabajo a partir de métodos alternativos que no eran parte del repertorio tradicional de la lucha sindical. La recuperación de empresas surgió entonces como una forma de esquivar el destino casi seguro de pasar a engrosar el ejército de desocupados en un contexto donde las protecciones frente al desempleo eran débiles y transitorias. La indemnización se consumía y el seguro de desempleo al cabo de un corto periodo dejaba de percibirse. El círculo de la protesta y la recuperación de empresas. Como ya se dijo, la recuperación de empresas tuvo lugar en aquellos sectores o unidades productivas que atravesaban situaciones muy críticas como procesos de quiebra, convocatoria de acreedores, que en muchos casos respondían a maniobras fraudulentas y vaciamiento de las empresas. En general, se dio por medio de medidas de acción directas como toma y ocupación de la fábrica, a veces durante meses, lo que implicó en muchos casos una ardua resistencia frente a las fuerzas represivas que intentaban desalojar a los trabajadores. Cabe destacar que las acciones fueron realizadas casi exclusivamente por trabajadores ligados directamente al proceso productivo blue collars. Por eso, al momento de poner en marcha nuevamente las empresas, ellos debieron realizar también las tareas de gestión, comercialización y administración. La recuperación de empresas se desarrolló mayoritariamente en el sector industrial, 70%, y dentro de este la rama que concentró el mayor número de casos fue la metalúrgica, con 36%. El fenómeno se localizó en las regiones tradicionalmente más industrializadas del país, básicamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, con un 75% del total. 7. Por tanto, la relación entre crisis productivas y empleo y el uso de recursos de la recuperación de empresas fue particularmente significativa en el sector manufacturero. Este tuvo durante los 90 uno de los comportamientos más negativos en cuanto a la democracia laboral, incluso cuando en algún periodo y en algunas ramas se produjo un crecimiento productivo importante. La adopción de políticas neoliberales en Argentina. Ya construida una definición aproximativa del neoliberalismo, intentaremos ver ahora cómo estas consignas se fueron abriendo paso en las políticas económicas de un país que las siguió al pie de la letra, Argentina.
Al comenzar nuestro trabajo decimos que es frecuentemente situar el comienzo de la era neoliberal en Latinoamérica con los golpes de Estado de Chile y Argentina. En el caso de nuestro país, Argentina, el golpe de 1976 representa un nuevo esquema global de la inserción en la economía mundial. Profundizando en la década de los 90, es que se caracterizó por el endeudamiento externo, la valorización financiera y la concentración de la riqueza. Las bajas en la rentabilidad obtenida por los grandes capitales internacionales hacia mediados de la década de los 70 comenzaron a generar el proceso que antes mencionamos de la financiarización de la economía, debido a que presionaron a los países menos desarrollados para abrir sus cuentas de capital. Bueno, y contando un poco aparte, el piquetero es la personificación social más importante que surgió en las nuevas formas de protesta que tuvieron lugar en las últimas décadas. Las protestas piqueteras se caracterizaron por el desplazamiento del conflicto hacia afuera de las fábricas, y a medida que avanzó la década de 1990, se fueron constituyendo en la forma dominante que utilizaron las organizaciones de los desocupados, y se caracterizaron por el corte de rutas, calles y caminos. Cabe destacar que esta modalidad también fue tomada por sindicatos y organizaciones barriales. Y estas localidades del interior del país se desarrollaron en torno a la empresa estatal petrolera. El proceso de privatización y fuertes reducciones de personal tuvo un impacto muy negativo sobre el conjunto de la población, dando lugar a movilizaciones y protestas masivas.